El 29 de abril de 1868, el gobierno de los Estados Unidos firmó el Tratado de Fort Laramie con varios líderes de las tribus Sioux de las Grandes Llanuras. Para noviembre, muchos de los líderes mayores de los Sioux, como Nube Roja, habían aceptado los términos y se fueron a vivir a las reservas administradas por el gobierno federal. Sin embargo, un joven líder fue combativo en su resistencia. 8 años después, Toro Sentado lograría la victoria más famosa de los Sioux sobre los Estados Unidos. ¿Cómo pasó este joven miembro de la tribu Hunkpapa de ser un líder tribal local a convertirse en el vencedor de la batalla de Little Big Horn? Esta es la historia de Toro Sentado y la Gran Guerra Sioux. El hombre conocido en la historia como Toro Sentado nació en algún momento entre 1831 y 1837 en Many Caches, 1837, in Many Caches, una colección de fosas de almacenamiento indígenas ubicados en Dakota. Nació en una familia noble de los Hunkpapa, una subtribu del pueblo Lakota. Los Lakota y los Dakota en conjunto formaban el pueblo Sioux, quienes dominaron la región desde los límites occidentales de los Grandes Lagos, alrededor de Minnesota, hasta las Grandes Llanuras y las Dakotas, llegando hasta Montana. Toro Sentado tuvo varios nombres a lo largo de su vida. Por ejemplo, en su infancia era conocido como Hokapsiche, que significa tejón saltarín. Más tarde adquirió el nombre Tatahanka Iyotake, que se traduce como Toro Sentado. El padre de Toro Sentado también se llamaba Toro Sentado. En el momento del nacimiento de su hijo, él era jefe de la tribu Hunkpapa, junto con sus 2 hermanos, 4 Cuernos, y busca por él en una tienda de campaña. La madre de Toro Sentado era su puerta sagrada. Tenía 2 hermanas conocidas, Buena Pluma y Mujer Gemela, así como un medio hermano, Perro Tonto, que vivía con el clan de su madre, los Aricaras. A la edad de 10 años, Tejón Saltarín ya era reconocido como un cazador consumado, pues ya había matado su primer búfalo. 4 años después, los talentos marciales del joven le ayudaron a matar por primera vez en combate contra los rivales más odiados de su pueblo, los Cuervos. En 1845, los Hunkpapa estaban involucrados en una guerra fronteriza con los Cuervos. En el tercer día, el grupo de guerra tendió una emboscada a una banda de una docena de jinetes cuervo, y en la pelea que siguió, Tejón Saltarín persiguió a un enemigo montado y lo derribó de su caballo con un hacha Tomahawk. Al regresar victorioso a su campamento, le colocaron una pluma de águila blanca en el cabello, representando valentía, para simbolizar su transición a la adultez. Su cuerpo fue pintado de negro de pies a cabeza, y lo llevaron por el campamento mientras recibía una ovación entusiasta. Luego, en el acto final, su padre le cambió el nombre de Tejón Saltarín a Toro Sentado, y también le regaló un escudo tradicional de piel de búfalo que usaría por el resto de su vida. Ansioso por aumentar su prestigio como guerrero consumado, participó en numerosas expediciones de guerra exitosas durante la década de 1850, que expandieron el territorio Hunkpapa. Durante estos enfrentamientos, ganó alrededor de una docena de combates 1 a 1, todos los cuales fueron observados y registrados de manera independiente por otros hombres. Con el tiempo, su nombre infundió tanto miedo que sus compañeros gritaban: «Somos los muchachos de Toro Sentado», para desmoralizar al enemigo antes de que siquiera comenzara la pelea. Sin embargo, su insaciable deseo de gloria le costaría caro en 1856, cuando, desafiado por un enemigo a un duelo 1 a 1 con mosquetes, recibió un disparo en el pie. A pesar de haber matado a su oponente, viviría el resto de su vida con una cojera. En este periodo, Toro Sentado no solo destacó como guerrero, sino también como místico. En el mismo año de su lesión, se convirtió en un Wiccasahuacan, que se traduce como hombre sagrado, y que según la costumbre Lakota, era un individuo que tenía la capacidad de tener visiones en sueños. Para alcanzar su estatus espiritual, los músculos del pecho y la espalda de Toro Sentado fueron atravesados,
y fue colgado en el aire hasta que pudo liberarse en un ritual conocido como sacrificio de la danza del sol. Al año siguiente, después de ser reconocido como un hombre que ejemplificaba las virtudes Lakota de valentía y sabiduría, fue nombrado jefe de guerra de la tribu Hunkpapa, en una ceremonia que tuvo lugar en la desembocadura del Grand River, cerca de su lugar de nacimiento. Como parte de los ritos tribales, Toro Sentado fumó una pipa hecha de púas de puercoespín y plumas de pato, y bebió de una taza con agua y hierba dulce antes de recibir un bastón que simbolizaba la larga vida. El padre de Toro Sentado fue asesinado alrededor de este tiempo, en 1859, mientras luchaba contra los odiados Crow. Al ver el cadáver de su padre, el furioso Toro Sentado persiguió al culpable y lo mató para vengarse. El ascenso de Toro Sentado al liderazgo coincidió con el surgimiento de los Wasis, el término Lakota para los nuevos colonos, quienes, a finales de la década de 1850, se estaban convirtiendo en la mayor amenaza para la existencia de su tribu. Después de décadas de asentamientos masivos alrededor de los Grandes Lagos, la llegada de cientos de miles de inmigrantes a Estados Unidos desde Europa cada año estaba impulsando nuevamente la expansión estadounidense hacia el oeste, hacia las grandes llanuras, en las décadas de 1850 y 1860. Cada vez más de estos colonos comenzaron a mudarse e invadir las tierras Lakota, trayendo consigo enfermedades, alcohol y ganado que se alimentaba de los pastizales de la pradera, donde comían los bisontes salvajes. En marzo de 1856, la dinámica de poder entre los recién llegados y los nativos fue claramente expuesta por el general William Harney, cuando reunió a los líderes de la tribu Lakota para informarles sobre un tratado de su propia autoría que tenía 3 estipulaciones principales. La primera era que los nativos americanos que hubieran cometido delitos contra los colonos debían ser entregados a las autoridades estadounidenses. La segunda era que la propiedad robada debía ser devuelta a los puestos militares. Y la tercera era que no debían merodear cerca de los caminos utilizados por los colonos, ni debían obstruir a ningún viajero no nativo americano. A cambio, el general prometió que gozarían de la protección del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, este era un tratado solo de nombre. El Senado de los Estados Unidos no lo había ratificado y no tenía ninguna base legal. La mayoría de los pueblos Lakota y Dakota simplemente eligieron ignorarlo, lo que llevó a un aumento de enfrentamientos violentos entre las dos razas en lo que ahora son Minnesota e Iowa, hacia el oeste en las Dakotas y Nebraska. Las tensiones entre las diversas tribus Sioux y los colonos euroamericanos se intensificaron en 1862, cuando el descubrimiento de oro en las montañas rocosas transformó el río Missouri y las áreas circundantes en un importante centro de transporte para los mineros que se dirigían hacia el oeste, lo que llevó a una mayor invasión de las tierras de los Lakota y Dakota. En muy poco tiempo, el río Missouri estaba lleno de buscadores de oro, capitanes de barcos de vapor y mineros. La Guerra Dakota de 1862 marcó el inicio de enfrentamientos más intensos entre el gobierno de los Estados Unidos y las diversas tribus Sioux, ya que un gran número de integrantes de los pueblos Dakota fueron desplazados de Minnesota y empujados hacia el territorio de Dakota. Otros fueron capturados y enviados a reservas en Nebraska. Toro Sentado y sus seguidores tenían su base de poder más al oeste y solo estuvieron involucrados de manera periférica en la Guerra Dakota. Pero habrían estado completamente conscientes de las implicaciones de esta expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. Al año siguiente, los invasores señalaron su intención de quedarse permanentemente en la zona con la construcción de Fort Sully, ubicado a un par de millas arriba de Fuerte Pierre, en la orilla oeste del Missouri. Esto preparó el escenario para la batalla de 1901, la montaña Kildia a finales de julio de 1864, donde la brecha tecnológica entre ambos bandos era evidente, ya que las fuerzas estadounidenses usaron rifles de largo alcance precisos, cañones y artillería. Para 1865, la actitud de Toro Sentado hacia los colonos era clara entre sus compatriotas. Con la notable excepción de los comerciantes que vendían armas a su gente, él creía que todos los demás no nativos americanos debían abandonar el territorio Lakota y no regresar jamás.
Durante los siguientes 4 años, el jefe practicó lo que predicaba liderando la ofensiva contra los recién llegados. Otros entre los Lakota, habiendo presenciado la superioridad de los invasores en el campo de batalla, favorecían un enfoque más diplomático y creían que negociar con los colonos era la única opción realista para sobrevivir. Esta diferencia de opiniones causó fracturas dentro de los Lakota, lo que se ejemplifica mejor con las múltiples incursiones de Toro Sentado en la fortaleza militar de Fort Rice en la primavera de 1865. A medida que más y más de sus compatriotas se rendían ante los invasores, Toro Sentado intensificó su resistencia durante 1866 y 1867, concentrando sus esfuerzos militares en otra instalación llamada Fort Beaufort, que, construida en lo profundo del territorio Lakota, representaba la incursión más grave hasta ese momento. Al oeste, su aliado, Nube Roja, hostigaba los fuertes militares estadounidenses recién construidos. Sin embargo, Nube Roja finalmente cedería al año siguiente, cuando firmó un acuerdo de paz que puso fin a su campaña de guerrilla en las llanuras del norte. Habiendo demostrado una y otra vez su determinación de expulsar a los colonos de sus dominios, y como un jefe Lakota muy respetado, que aún era relativamente joven, Toro Sentado fue considerado el candidato perfecto para un nuevo puesto, ideado por su tío, Cuatro Cuernos, que rompió con la tradición. Con la difícil situación de su pueblo empeorando año tras año, Cuatro Cuernos propuso que su sobrino se convirtiera en el jefe principal de una confederación Sioux, que uniría a las tribus Lakota y Dakota, bajo una sola bandera. Esta coalición de supervivencia se formó en 1869 cuando, en medio de Rosebud Creek, los Hunkpapas, Blackfeet, Minneconjous, Sansars, Oglalas y Cheyennes eligieron a Toro Sentado como el jefe de su confederación, una posición que le daba autoridad para hacer la guerra y la paz. Su ascenso a esta posición también marcó un cambio decisivo, alejándose de la agresión que había caracterizado gran parte de la década de 1860 hacia una estrategia más defensiva. Habiendo sido la lanza de su pueblo, Toro Sentado ahora se convirtió en su escudo, retirándose de los ataques directos a los fuertes y en cambio priorizando la retención de su territorio restante. Sin embargo, pronto serían arrastrados de nuevo al conflicto. Como los Hunkpapas practicaban la poligamia, Toro Sentado tuvo muchas esposas a lo largo de su vida, incluyendo a Cabello Claro, Nieve sobre ella y Mujer Roja, o Mujer Escarlata, siendo estas dos últimas rivales amargas. En 1872 se casó con las hermanas Cuatro Túnicas y Vista por su nación. Tuvo 6 hijas, gemelos varones, así como 2 hijos adoptivos, un toro y Toro Saltarín. En apariencia, Toro Sentado medía un poco menos de 6 pies de altura, y aunque tenía una complexión sólida y musculosa, era mucho más ágil de lo que parecía. Tenía ojos llamativos, una nariz chata, labios delgados y una cabeza grande con cabello largo y oscuro, que a menudo llevaba trenzado a un lado con piel de nutria y le llegaba hasta los hombros. En cuanto a su personalidad, era famoso por su generosidad, gastando las ganancias que obtuvo más tarde gracias a su estatus de celebridad en banquetes lujosos para sus amigos y parientes. Supuestamente podía comunicarse y hablar con ellas en su canto, y le gustaban tanto las aves que una vez incluso detuvo un banquete para curar a una calandria herida. Amante de la naturaleza, también era un hombre de muchos talentos. Y además de ser un guerrero temido y un jefe de guerra respetado, era un corredor campeón, un curandero sabio y un hombre sagrado venerado que frecuentemente tenía visiones proféticas. A medida que Estados Unidos crecía, también lo hacía su sistema de transporte, lo que llevó a planes para un ferrocarril del Pacífico Norte que atravesaría el corazón del territorio Lakota. Cambiaron sus viejos mosquetes de pólvora por rifles superiores con balas de cartucho. La resistencia indígena contra el ferrocarril se intensificó a principios de la década de 1870 con asaltos nocturnos a los campamentos de los ingenieros del ferrocarril, en la orilla norte del río Yellowstone, que atravesaba el sagrado Valle del Alce en la tierra natal Lakota. Según la ley Lakota, durante una batalla en Arrow Creek, Toro Sentado tomó un poco de tabaco, su pipa, arco y rifle,
y caminó tranquilamente directo al centro de las llanuras abiertas en disputa. Luego, con las balas enemigas silbando a su alrededor o golpeando la tierra cerca de él, se sentó, encendió su pipa y exclamó: «¿Quiénes son los indios que vienen a fumar conmigo?». En ese momento, 4 de sus compatriotas se unieron a la reunión para fumar. Después de que terminaron la cazoleta de tabaco y Toro Sentado limpió su pipa, sus compañeros corrieron de regreso a un lugar seguro. Pero el jefe Sioux no siguió su ejemplo, sino que se tomó su tiempo para levantarse y caminar serenamente de regreso a las líneas amigas. A pesar de su valentía, las bandas de guerra de Toro Sentado causaron muy pocas bajas contra la expedición ferroviaria, que estaba mejor armada y organizada, a la que siguieron durante una semana más o menos después del combate inicial en Arrow Creek. Con los planes para el ferrocarril aún en marcha, a pesar de la oposición de Toro Sentado, al año siguiente otra expedición de reconocimiento partió hacia el Yellowstone. Al mando del 7º de Caballería estaba el teniente coronel George Armstrong Custer, a quien apodaban Cabello Largo por su distintivo cabello rojizo dorado que caía hasta justo por encima de sus hombros. A principios de agosto de 1873, desde el momento en que sus soldados fueron vistos por los Sioux, Custer sostuvo una serie de escaramuzas inconclusas con los Lakota, un marcado contraste con lo que sucedería durante su segundo encuentro años después. Por ahora, sin embargo, los nativos mantuvieron su posición en lo que resultaría ser su última batalla contra las compañías ferroviarias y sus escoltas de protección por algún tiempo. En 1873 ocurrió una crisis económica en Estados Unidos debido a la especulación excesiva en los ferrocarriles. Los mercados económicos estadounidenses y europeos quedaron paralizados durante varios años, deteniendo literalmente el desarrollo del ferrocarril del Pacífico Norte en seco. Con el ritmo de la expansión de los colonos estadounidenses desacelerándose temporalmente, durante los siguientes años, Toro Sentado intensificó sus campañas militares contra los Cuervos, quienes eran una de las tribus que, al haber aceptado el Tratado de 1868, permitieron que los colonos establecieran una reserva y agencias de apoyo en su territorio. Simultáneamente, también rechazó una invasión de alrededor de 150 buscadores de oro, que habían invadido su tierra natal en febrero de 1874 para buscar yacimientos de oro. Para este momento, la hostilidad constante de Toro Sentado había dejado claro que nunca aceptaría voluntariamente el dominio de Estados Unidos, alimentando la especulación de que una guerra más grande y devastadora era inevitable. La Gran Guerra Sioux de 1876 comenzó cuando Toro Sentado se negó a vender una parte sagrada de su territorio, llamada Las Colinas Negras, al gobierno de Estados Unidos, que quería explotarla en busca de oro. El 17 de marzo de 1876, en condiciones de nieve y hielo, las tropas estadounidenses lanzaron un ataque sorpresa contra la tribu Cheyenne del norte en el río Powder, en el territorio de Montana, durante el cual incendiaron la mitad de su campamento, dejándolos sin refugio ni provisiones, y obligándolos a buscar refugio, con Toro Sentado, quien lo ofreció generosamente. Con el enemigo acercándose, Toro Sentado recurrió al mundo espiritual para que lo guiara, y en junio, después de completar ritos sagrados durante 4 días, de repente fue impactado por una visión profunda de los invasores volteados de cabeza. Para Toro Sentado y quienes la descifraron, esto era un presagio de una gran victoria que llegaría muy pronto. El 17 de mayo de 1876, el teniente coronel Custer había liderado una columna de 750 hombres fuera del fuerte Abraham Lincoln, con la intención de destruir para siempre las fuerzas de Toro Sentado. Con la ayuda de exploradores Crow, el plan era que Custer marchara por el río Rosebud hasta la aldea de Toro Sentado y la atacara. Después de vencerlos, se esperaba que los Sioux huyeran hacia el norte, donde una fuerza supervisada por los generales Alfred Terry y John Gibbon bloquearía su camino y los acabaría. Para el 24 de junio, Custer sabía que su fuerza ya había sido detectada por exploradores Lakota que los habían estado observando desde la distancia. Temiendo que los guerreros en la aldea que planeaba tomar se dispersaran en todas direcciones, entonces tomó la fatídica decisión de atacar en la tarde del 25 en lugar de esperar hasta la mañana del 26 humiliosos.
Al hacerlo, Custer básicamente iba a ciegas porque se desconocía el tamaño del grupo de guerra de Toro Sentado. Luego, en la tarde del 25 de junio, mientras los Lakota se pintaban apresuradamente y preparaban sus armas, Custer cometió otro error táctico al dividir su regimiento en 3 grupos separados, lo que significaba que cada uno estaba aislado de los demás. La caballería de Custer, liderada por el mayor Marcus Reno, fue la primera en cargar hacia el extremo sur de la aldea. Mientras disparaban sus primeras ráfagas de balas, Toro Sentado se puso apresuradamente su equipo de guerra, mientras su hijastro, One Bull, le entregaba un rifle Winchester de repetición y una pistola de 6 tiros. Cuando los jinetes se acercaron a los primeros tipis Honk Papa, justo antes de una curva del río, algunos de ellos desmontaron, formando una delgada y estática línea de fuego. Después de avanzar unos 100 metros, se tiraron al suelo boca abajo en terreno abierto. Pero el fuego de respuesta fue tan intenso que los soldados se vieron obligados a retirarse y buscar refugio en la espesura de un bosque a la derecha. Con el impulso cambiando a favor de los Honk Papa, un escuadrón de jinetes montados, liderados por el firme aliado de Toro Sentado, Caballo Loco, rodeó la posición enemiga desde todas las direcciones, obligándolos a retroceder hasta un claro en el bosque. Al perder su unidad, grupos aislados de los soldados de Custer se escondieron y dispararon desde detrás de los arbustos. En medio del pánico total, los soldados estadounidenses que no caían bajo los tomahawks y rifles, huían a caballo por la llanura del sureste o eran arrastrados por la fuerte corriente del río junto con sus caballos. Unos 100 sobrevivientes de los 175 lograron llegar a un punto alto al este del río, mientras sus compañeros heridos eran asesinados abajo. Mientras esto sucedía, Custer y su división se acercaban a la aldea desde el norte. Él posicionó sus 3 regimientos de 210 hombres en la parte alta de Medicine Tail, esperando ver llegar a su comandante Frederick Banting. En su lugar se encontró con la horda de guerreros Sioux que habían avanzado hacia el norte. Por un corto tiempo, los hombres de Custer resistieron a los guerreros que se acercaban. Luego, una enorme carga de los nativos hizo que los caballos entraran en pánico y provocó una gran estampida. Galopando en dirección al río, fueron atrapados por mujeres Cheyennes que vaciaron sus alforjas de municiones y se las arrojaron a los guerreros que atacaban. Las columnas en pánico se dividieron en 2, y los que estaban al sur fueron abatidos individualmente o en grupos, mientras que los rezagados, incluido Custer, se apresuraron a subir a la cima de una colina al final de una cresta para presentar su última resistencia. Allí él y sus hombres encontraron su final en una nube de polvo, humo y combates cuerpo a cuerpo, siendo los últimos eliminados por un asalto final. Los otros regimientos dirigidos por Reno y Benting fueron los últimos en ser derrotados al amanecer. El 26 de junio, quebrados y desmoralizados, Toro Sentado les permitió retirarse. En total, casi la mitad del regimiento de 700 hombres de Custer había sido muerto o herido, en lo que sin duda fue el mayor triunfo militar en su historia, y un cumplimiento rotundo de la visión onírica de Toro Sentado. Toro Sentado pasó la mayor parte de la batalla observando y atendiendo a los heridos, algo no inusual para un líder en sus 40s que ya había superado el punto máximo de sus habilidades de combate. Tras su victoria, la Confederación Sioux estaba en la cima de su poder, pero también habían sellado su propia destrucción, ya que el público estadounidense, horrorizado, exigía venganza. Después de Little Bighorn, se libraron varias batallas pequeñas, y en su mayoría inconclusas entre los Sioux y los estadounidenses, en los alrededores de Yellowstone. El aumento de la presencia de soldados del gobierno y la construcción planeada de fuertes permanentes en medio de las zonas de caza estaban diseñados para matar de hambre a los nativos americanos, al interrumpir su principal fuente de alimento, las manadas de búfalos. Esto resultó ser tan efectivo y desmoralizante que la Confederación Sioux comenzó a desintegrarse, con los jefes Sans Arc y Mine Conju siendo los primeros grupos importantes en desertar de la alianza, renunciando a su libertad a cambio de vivir en reservas administradas por el gobierno. Durante el gélido invierno de 1876 a 1877, después de ser identificado por los medios estadounidenses como el salvaje malvado responsable de la caída de Custer,
el ejército estadounidense intentó dar caza a Toro Sentado y su cada vez más reducido círculo de aliados. Los Sioux fueron perseguidos de campamento en campamento, y los suministros y refugios fueron incendiados. En mayo de 1877, después de un invierno traumático, él y sus hombres cruzaron la frontera norte hacia Canadá para buscar refugio. Toro Sentado rápidamente se familiarizó con la policía montada del noroeste, quienes aceptaron su presencia con la condición de que respetaran sus leyes, una de las cuales les quitaría el derecho de asilo si cruzaban la frontera de regreso a Estados Unidos. Al principio, asegurados por los canadienses de que los protegerían de cualquier ataque estadounidense a través de la frontera, la decisión de venir a un territorio conocido como la Gran Madre parecía acertada. Sin embargo, mientras los ancianos de los Sioux estaban dispuestos a seguir la ley canadiense, los jóvenes impulsivos de su clan la ignoraban, continuando las hostilidades con otras tribus o tropas estadounidenses y cazando bisontes al otro lado de la frontera. Así pronto, las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y los canadienses aumentaron debido a los fugitivos y estalló una gran disputa diplomática. Aún así, durante una reunión con delegados estadounidenses enviados para instarlos a rendirse, el 16 de octubre de 1877, Toro Sentado dejó en claro que no regresaría a Estados Unidos bajo ninguna condición. Toro Sentado y sus hombres intentaron ahora establecerse de manera más permanente en las praderas de Canadá, ocupándose en cazar las innumerables manadas de búfalos que deambulaban libremente al norte de la frontera. En la primavera de 1878, sus filas aumentaron con la llegada de más refugiados, elevando el número total de inmigrantes indígenas a aproximadamente 6.500 personas. Con tantas bocas más que alimentar, las manadas de búfalos que antes prosperaban y que también alimentaban a las tribus indígenas canadienses, empezaron a reducirse drásticamente, lo que generó tensiones entre los recién llegados y los nativos aquí al norte de la frontera. En respuesta, Toro Sentado y sus hombres comenzaron a hacer incursiones al sur de la frontera nuevamente. Durante una de estas migraciones ilegales hacia el sur, el 17 de julio de 1879, Toro Sentado y 600 de sus seguidores fueron sorprendidos por una fuerza estadounidense liderada por el general Nelson Miles. Durante la batalla del río Milk, mientras ambos bandos se disparaban entre sí, un alto comandante Crow llamado McPhee, quien estaba aliado con el contingente estadounidense, salió cabalgando y retó a Toro Sentado a un duelo, el cual aceptó. Montando sus caballos uno hacia el otro con los rifles amartillados, el arma de McPhee se atascó y falló al disparar. Y un instante después, la parte superior de su cabeza fue volada por un disparo certero de Toro Sentado, quien cortó lo que quedaba de su cuero cabelludo para reclamar el triunfo. En el verano de 1880, las relaciones entre los Sioux y las autoridades canadienses se deterioraron aún más, ya que las frecuentes incursiones transfronterizas de los Lakotas y otros continuaron. Las autoridades provinciales canadienses habían entablado conversaciones clandestinas con los estadounidenses con el objetivo de trasladar a Toro Sentado y a sus seguidores de regreso al sur de la frontera. A principios de 1881, mientras él y un grupo de leales incondicionales permanecían hambrientos en su aldea en la frontera, justo cerca del puesto policial de Wood Mountain, la mayoría de la gente de Toro Sentado ya lo había abandonado para irse a vivir a la reserva indígena en Fort Beaufort. Finalmente, el 12 de julio de 1881, Toro Sentado tomó la dolorosa decisión de renunciar a su libertad, después de ser convencido por un comerciante llamado Jean-Louis Lacharre, quien se había hecho amigo de los Lakota durante su exilio de 4 años en Canadá. 8 días después, cansado, hambriento y con la ropa ya podrida, Toro Sentado y casi 200 seguidores entraron al patio de Fort Beaufort. Para marcar el inicio de su encarcelamiento, el rebelde derrotado entregó su arma al oficial al mando y comentó de manera conmovedora: «Quiero que se recuerde que fui el último hombre de mi tribu en entregar mi rifle». Después de entregarse, Toro Sentado recibió la promesa del mayor David Brotherton de que pasaría el resto de sus días en la agencia de Standing Rock, donde vivían la mayoría de los suyos que ya se habían rendido. Pero los altos mandos pronto empezaron a reconsiderarlo.
Preocupados de que el renegado derrotado pudiera convertirse en el centro de una nueva rebelión, él y su séquito serían trasladados río arriba por el Missouri hasta el Fort Randall. Al ser informado en septiembre de 1881 sobre el cambio, Toro Sentado estalló en una furia salvaje, ya que sus captores una vez más habían roto su promesa. Sin embargo, él y su grupo de seguidores fueron subidos a bordo de un barco de vapor llamado el Sherman, con destino al Fort Randall, donde pasó 20 meses miserables. Al ver que el comandante envejecido ya no representaba una amenaza para el gobierno en ese momento, varios oficiales del ejército apelaron al secretario de guerra, Robert Lincoln, solicitando transferirlos de regreso a Standing Rock. La petición funcionó, y para finales de abril de 1883, los cautivos estaban siendo transportados de regreso por el río Missouri hacia el fuerte Yates y la agencia de Standing Rock. Desembarcando en mayo de 1883 en el fuerte Yates, Toro Sentado, quien había comenzado a aceptar a regañadientes que las antiguas costumbres de sus antepasados habían muerto. Una línea intermedia entre preservarlas y adaptarse a la nueva vida que le fue impuesta. Aprendería a coser y a trabajar la tierra como sus carceleros, e incluso inscribiría a sus hijos en sus sistemas educativos. Al mismo tiempo, aún intentaría actuar como el jefe Hunkpapa de antaño, protegiendo a su gente de las injusticias del nuevo orden. En este sentido, su principal némesis en los próximos años sería el supervisor de Standing Rock, James McLaughlin, un hombre que imponía el orden manteniendo a sus súbditos divididos en facciones peleoneras y usando el poder coercitivo del control de raciones para lograr sus objetivos. Como indicio de la dinámica que definiría su relación, Toro Sentado le dijo a la gente cuando llegó que, como no tenía experiencia en ello, no sembraría semillas ese año, y que, en cambio, primero observaría cómo se hacía antes de intentarlo él mismo. McLaughlin comentó que el jefe era pomposo, vanidoso y jactancioso, y un hombre de habilidades muy mediocres, bastante torpe y muy inferior a sus otros lugartenientes en cuanto a inteligencia. En la primavera de 1884, Toro Sentado se estableció en un lugar al sur del río en la reserva, extremadamente cerca de donde había nacido aproximadamente 50 años antes. Esta sería su residencia final. Tomando en serio la adaptación al estilo de vida del Nuevo Mundo, durante los 2 años siguientes, su propiedad creció hasta tener 20 caballos, 45 reses, 80 gallinas y campos llenos de avena, maíz y papas. Toro Sentado se había transformado fácilmente de jefe a agricultor, mientras que su hijo adoptivo, Wen Bull, incluso había cambiado el estilo de vida guerrero por un trabajo en la fuerza policial local. Mientras tanto, cualquier pretensión de poder que Toro Sentado aún tuviera, terminaría cuando, al enfatizar la importancia de su posición como jefe, frente a un comité gubernamental, llamado el Comité Dawes, uno de los senadores más respetados de Estados Unidos, John I. Logan, le dio la reprimenda más brutal de su vida al responderle: «Tú no fuiste nombrado por el Gran Espíritu. Los nombramientos no se hacen de esa manera. No tienes seguidores, no tienes poder. No tienes control y no tienes derecho a ningún control. Si no fuera por el gobierno, hoy estarías muriéndote de frío y de hambre en las montañas». Sin embargo, aunque sus derechos formales como jefe prácticamente se habían desintegrado, Toro Sentado aún tenía el poder de su nueva fama en la que apoyarse. A pesar de la difícil situación en la que se encontraba, el antiguo vencedor de Custer se convirtió en un objeto de fascinación para el público estadounidense en sus últimos años. Emprendió una gira nacional con la compañía teatral de Buffalo Bill, encabezada por el empresario del espectáculo Bill Cody, durante la cual, vestido completamente con atuendos tradicionales, fumaba una pipa y cocinaba alimentos, mientras un presentador daba una conferencia sobre la vida y costumbres de los nativos americanos. Ganó una buena cantidad de dinero, gracias a su participación en una de las compañías de entretenimiento más famosas del mundo a finales del siglo XIX. Sin embargo, con el tiempo, el momento de Toro Sentado en el centro de atención se vio interrumpido y se le impidió volver a salir de gira en 1886. Después de esto,
Toro Sentado llevó una vida tranquila y pacífica en su hogar junto al Grand River, incluso enviando un tomahawk al exsecretario del Interior Samuel Hodgkin Kirkwood como gesto de agradecimiento. Eso fue hasta que la aprobación de la Ley General de Reparto de 1887 lo obligó a intervenir una vez más en nombre de los Lakota. Una ley tan horrible que incluso llevó a la reconciliación de los Hunkpapa con sus antiguos rivales, los Cuervos. La idea era que cada familia nativa recibiría 160 acres o menos de tierra a cambio de la ciudadanía estadounidense. Una vez que cada familia indígena hubiera recibido su pequeña parcela, cualquier tierra que quedara sería comprada a precio de remate, a 50 centavos por acre, para fomentar el asentamiento de población no indígena. Las tierras de los Sioux, que antes eran ilimitadas, reducidas al tamaño de una reserva, iban a ser subdivididas en reservas aún más pequeñas. Aunque la propuesta fue rechazada por la mayoría de los Sioux mediante intimidación y manipulación, el gobierno obligó a 3/4 partes de los nativos a aceptar el acuerdo para 1890. Así, con los últimos vestigios de su antigua vida desmoronándose a su alrededor, los nativos americanos recurrieron a la espiritualidad como un bastión de oposición. A partir de marzo de 1890, un hombre santo indígena y autoproclamado Mesías llamado Boboca afirmó que al realizar algo llamado la danza de los espíritus, su pueblo podría ser transportado a un estado perfecto anterior al contacto, un paraíso de paz, bisontes y naturaleza virgen que representaba el mundo antes de la llegada destructiva de los europeos. Inspirados por esto, a mediados de 1890, después de una cosecha particularmente mala, el movimiento de la danza de los espíritus estalló en toda la reserva Standing Rock. Lo más preocupante para los hombres que supervisaban la distribución de tierras era que los profetas del movimiento afirmaban que la danza de los espíritus incluso protegería a sus acólitos de las balas. Toro Sentado no hizo nada para detener su propagación, mientras su gente abandonaba sus cabañas, montaba sus tipis y participaba en la danza de los espíritus. Quizás él veía esto como una oportunidad para revitalizar el poder y la influencia que le habían sido arrebatados años antes. Pero igualmente, desde el punto de vista de McLaughlin, esta era una oportunidad para finalmente acabar con Toro Sentado, presentándolo como el sumo sacerdote de un movimiento religioso desestabilizador que amenazaba la paz recién encontrada de las grandes llanuras. A medida que la danza de los espíritus asumía un tono más violento, el presidente Benjamin Harrison ordenó a su secretario de guerra que la contuviera si se salía de control, lo que resultó en la llegada de tropas a la región el 20 de noviembre de 1890 a las agencias de Pine Ridge y Rosebud, cerca de la reserva de Standing Rock. Mientras se reunían nubes ominosas, Toro Sentado recordó una visión que tuvo poco después de su traslado a Standing Rock desde Fort Randall, en la que una calandria le advirtió que su propio pueblo, los Lakotas, serían quienes lo matarían. El 27 de noviembre, mientras la gente agitaba sus cuerpos de un lado a otro en un círculo de baile, en la propiedad del jefe Hunkpapa, Toro Sentado fue visitado por un policía Hunkpapa y uno de los favoritos de McLaughlin, hombre solitario, quien, en nombre del jefe de la reserva, le pidió que les dijera a sus seguidores que dejaran de hacer las danzas de los fantasmas. Toro Sentado respondió que su ceremonia no dañaba a nadie, y que si los colonos tenían su religión, sus seguidores también deberían poder practicar la suya en paz. Para ese momento, McLaughlin ya había decidido que cuando el clima se volviera más frío, iba a hacer que su policía Lakota arrestara a su antiguo líder. Sin embargo, el ejército de los Estados Unidos pronto se hizo cargo del caso. Un policía Lakota llamado Cabeza de Toro, quien había luchado en Little Bighorn, recibió la tarea de espiar a Toro Sentado después de que surgieran rumores de que quería dejar la agencia de Standing Rock para reunirse con otros participantes de la danza de los fantasmas en la cercana Pine Ridge. Al infiltrar a 2 espías en el consejo tribal, informaron que Toro Sentado, de hecho, quería hacer esto, y que sus seguidores dispararían a cualquier policía que intentara obstruir su paso. Así, el 15 de diciembre de 1890 a las 6 de la mañana, un escuadrón de policías Lakota, liderados por Cabeza de Toro, irrumpió en su cabaña, lo tiró al suelo y lo sacaron afuera. Pero el ruido que habían hecho alertó a todo el asentamiento de Toro Sentado.
Multitudes furiosas le suplicaban que lo liberaran y rodearon a los policías, mientras Cabeza de Toro y otro llevaban a su detenido a una carreta policial. Y de repente, el sonido de un rifle Winchester resonó en el aire. El rival de toda la vida de Cabeza de Toro, Atrapa al Oso, le había disparado. Mientras el policía Lakota caía al suelo, apuntó su revólver hacia arriba y disparó a su vez contra Toro Sentado. El jefe recibió la bala en el pecho y un instante después fue asesinado por un disparo en la cabeza por Head's underling, Red Tom. Se desató un tiroteo a quemarropa, cobrando la vida de los hijos de Toro Sentado, Toro Saltarín y Pie de Cuervo de 17 años, y su nieto Persíguelos herido, así como de 5 policías. Toro Sentado probablemente tenía cerca de 60 años al momento de su muerte. Nacido en la realeza indígena, Toro Sentado fue de las últimas generaciones en disfrutar una infancia típica de los nativos americanos en las grandes llanuras, entre las manadas de búfalos. Desde temprana edad mostró las cualidades de un gran líder, ganándose una reputación no solo por su valentía y destreza marcial, sino también por su generosidad, humildad y espiritualidad. Demostrando su valía como un guerrero endurecido y un táctico hábil en múltiples batallas, fue nombrado jefe de la tribu Hunkpapa en la década de 1850, justo cuando la amenaza de la expansión de los colonos aumentaba rápidamente. Durante la siguiente década aproximadamente, se dedicó a preservar la independencia de su pueblo y luchó valientemente para defender las tierras de los Hunkpapa de la expansión estadounidense hacia el oeste. A finales de la década de 1860, este espíritu indomable de resistencia, inigualable entre sus compañeros, fue reconocido cuando lo nombraron jefe supremo de la Confederación Sioux. Para este momento, después de haber visto suficiente acción para saber que las armas y tácticas de su enemigo eran superiores a las suyas, decidió adoptar una postura más defensiva. Después de rechazar una incursión de compañías ferroviarias que buscaban tender vías en su territorio, Toro Sentado le demostró al gobierno estadounidense que nunca se rendiría. Durante la Gran Guerra Sioux de 1876, su asombrosa victoria sobre el general George Custer en la batalla de Little Bighorn lo convirtió en el rebelde más destacado y temido de los Estados Unidos. Pero fue una victoria de corta duración. Finalmente, llevó a una ofensiva estadounidense tan devastadora que la Confederación Sioux fue disuelta, y Toro Sentado y su hambriento grupo no tuvieron más opción que huir a Canadá durante 4 años. Finalmente, la desaparición de los bisontes allí y el aumento de las tensiones diplomáticas entre Canadá y Estados Unidos obligaron a Toro Sentado y a los pocos seguidores que le quedaban a unirse a sus hermanos y hermanas en la agencia de Standing Rock. Allí intentó actuar como un escudo para su gente, mientras también se adaptaba a la vida moderna estadounidense. Mientras prosperaba como agricultor y aprovechaba su nombre famoso para ganar dinero en varias giras por todo el país, en el fondo Toro Sentado era un alma perdida que anhelaba los días de antaño. La llegada del movimiento de la danza de los espíritus, con su énfasis en una utopía previa al contacto, volvió a llenarlo de propósito, pero también marcó su caída. Al considerarlo una amenaza para el orden establecido, los militares encargaron a los policías Lakota que lo detuvieran. La tragedia fue que el más grande de los jefes Sioux murió luchando contra su propio pueblo. ¿Qué opinas de Toro Sentado? ¿Fue él el último gran jefe nativo americano que resistió valientemente los avances del gobierno de Estados Unidos sobre las tierras de tribus como los Hunkpapa? ¿O su causa estaba condenada desde el principio? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.